tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas, ya estamos en septiembre y bueno, empiezan los aires primaverales. Miren, hoy, acuérdese lo que le digo, va a participar mirándonos desde su casa a un programa histórico, porque vamos a conversar con convencionales constituyentes, los que están reformando nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, la que nos va a regir a partir de su sanción definitiva, que va a ser en días nada más. Allí se está trabajando sobre las normas, no se reformó todo, como ustedes saben, varias veces hemos hablado de esto, sí, 44 artículos, pero bueno, se ayornó a estos tiempos y esperemos que los convencionales también hayan pensado hacia el futuro, que de eso se trata. Así que no se mueva de allí, que vamos a escuchar de que lo que están cocinando, como se dice normalmente, ¿eh? Bueno, me viste Eileen Cowen. Eileen Cowen de Dorrego 911 con su WhatsApp 341-542-8348. María tiene una falda de gasa triple. Preciosa. Vestidos traples de jersey. Bien, y la polera Reunión de algodón agroecológico. Sí, los aros pisada de María Rosúa. A ver si llegamos a verlos y por ahí un poquitito más cerquita. Ahí está, son preciosos. Muchas gracias. Muy bonitos. Señor, me había olvidado, por fuera, porque estamos delante de un psicólogo también. En el nuevo espacio de peluquería unisex, cortes y peinados de la mano del profesional Cristian Torre, en Italia, esquina Rioja, bar de Club VIP. Instagram, @Cris78Torre. Te haces algo interesante en tu cabecita y te tomas un rico café. Exacto. ¿Quiénes nos visitan? El doctor Daniel Machado, convencional constituyente por Somos Vida, Santa Fe Capital. El espacio encabezado por Amalia Granata, el secretario de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial. Jefe del bloque de diputados Somos Vida, abogado, nacido en Villa Gobernador Galvez, de máxima confianza del histórico Pedro González, uno de los varones del conurbano rosarino en Villa Gobernador Galvez. Fue concejal entre 1987 y 2007, llegó a presidir el recinto y a ser intendente interino de dicha ciudad. Empresario de medios, socio Alfa Medios, titular del diario El Tribuno del Noroeste Argentino. Y a su lado... Sí. Gino Svegliati, convencional constituyente de Unidos, secretario de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, dio sus primeros pasos en la política cuando estaba en el Centro de Estudiantes del Colegio Superior de Comercio. En la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR, comenzó un vínculo con el Partido Socialista, formando parte de la agrupación Mariano Moreno, perteneciente al Movimiento Nacional Reformista. En 2024 se graduó como licenciado en Ciencias Políticas con el mejor promedio de su hornada. Camada, no, hornada. Fue asesor de Susana Rueda en el Consejo Municipal de Rosario. Al asumir Susana el Ministerio de Cultura, pasó a ocupar el puesto de director de Integración Territorial, secretario de la Juventud Socialista de Santa Fe. Bienvenidos ambos. Gracias. Bueno, qué lindo, Gino. Jovencito, bueno, ya todo un hombre, ¿no? Pero 27 años y ya haciendo historia. Qué bueno. Sí, tal cual. Lo buscaste, ¿no? Querías. Mira, por supuesto que a todos los que hacemos política, creo que también hablo por vos, Daniel, entendemos que estamos en un lugar privilegiado, un lugar que muchos y muchas hubiesen querido estar, porque en definitiva es la forma de mayor trascendencia en la historia, el hecho de poder reformar una constitución. Pero la verdad es que no lo busqué, no busqué, creo que también uno hace política no por los roles y no por los cargos, sino por una idea. Claro. Y siempre que el movimiento, la organización lo pueda llevar al mejor lugar, uno intenta dar lo mejor de sí. Así que me dio la oportunidad, se dio, hubo un espacio político que acompañó la renovación y una figura joven y nos estamos haciendo cargo de eso. Dani, qué lindo escuchar vos que venís de la política hace años, ¿no? Gente joven con toda esa, más allá de las diferencias ideológicas, eso es otro punto, ¿no? Realmente. Bueno, se lo decía Gino cuando... Acércate el micrófono. A ver, ¿ahora? Sí. Se lo decía Gino cuando subíamos recién, es un gran cuadro político, literalmente. Yo lo veo de la manera que se desempeña en la comisión
y la verdad que fue realmente asombroso ver cómo se desenvuelve, los discursos que tienen, la seguridad, y bueno, seguramente nos va a gobernar cuando ya no estemos, ¿no?, acá en esta Santa Fe, pero bueno, de algún lugar vamos a estar presentes con ellos, con claro estos chicos sí. políticos y con mucho futuro. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Yo digo, en momentos en donde, bueno, a nivel nacional estamos pasando horas de crisis política, ¿no? Digo, qué bueno, con todas las diferencias, con todas las lógicas desavenencias que tiene la política. La política es confrontación, no pelea, no insulto, confrontación de ideas. Digo, qué bueno que en Santa Fe se esté dando esto en este momento, ¿no? Sí, yo creo que es central, de hecho, el proceso de reforma constitucional que estamos viviendo con nuestras disidencias, con los propios disensos, que son también parte de la política, como bien vos decías. Es un proceso que se está dando en parte a partir de una discusión colectiva, donde cada uno ha propuesto su idea, donde se ha abierto la posibilidad a la gente que pueda presentar sus proyectos, que pueda participar de las audiencias públicas, pero en definitiva es una convención que no es menor que estemos todos y todas sentados, porque la última reforma constitucional e incluso procesos de reforma constitucional a nivel nacional, en momentos donde han habido proscripciones de partidos políticos o en momentos donde no estaban esas proscripciones, pero algunos partidos se levantaban y se iban para poder deslegitimar ese proceso. Bueno, yo creo que estamos muy que lejos Monseñor de eso. Gesaine, en la del 94, porque muy bien lo que señala Gino Daniel, no había proscripción de partidos políticos, pero Sí. no le gustó la mano, podríamos decir así, Y se fue. y se fue, Sí, y se fue. tal cual, No renunció. recuerdo de acuerdo de él por la figura, por la impronta de Monseñor Gesaine. Un partido local, era un partido regional. No era Claro, pero no sé si otros lo hicieron también, pero es verdad lo que vos señalás, es decir, y acá hasta ahora están todos allí, sentaditos o parados, pero avanzando, ¿no, Daniel? Totalmente, sí, todos y ya prácticamente en el tramo final, Sí. porque la semana que viene tendríamos el nacimiento de la nueva Constitución y fue un proceso donde hubo discusiones, donde hubo repercusiones políticas, pero de alguna manera estamos llegando al final de esta trayectoria de la reforma y creo que bueno, para todos los convencionales tiene que ser un orgullo, ¿no? Y hace horas se definió el tema de la autonomía, ¿no? Se votó algo muy anhelado, bueno, tanto por Villa Gobernador Gable como por Rosario, por las ciudades de... Que Sí. van a ser todas ciudades ahora, ¿no? Claro, Todas intendencias. todos son intendentes, sí, Sí. yo recién lo crucé. Lo que no sé, la autonomía quedó o bueno, no sé si ya está definido, porque había distintas posturas para todas las ciudades a partir de 10.000 El habitantes. secretario le puede decir. Sí. Claro, Sí. tiene la palabra. No, El secretario. por favor, no. Te pido una vez más que acerques el micrófono, hablas despacito. A partir de Sí. 10.000 habitantes. Ah, sí, a a partir partir de de 10.000 habitantes. O sea, yo recién lo crucé a Esteban Ferri Sí. y dije, ¿cómo le va, señor intendente? O sea, pasó de ser presidente comunal a ser intendente. Claro. Entonces, Sí. sí, a partir de 10.000 habitantes, creo que es una autonomía muy deseada por la ciudad de Rosario y las grandes ciudades más que nada. Y bueno, habrá que ver qué repercusión tiene esto en las ciudades En pequeñas. el andar, ¿qué repercusión tiene en el andar? En el andar. Y además, ¿con plata o sin? Bueno, ahí está el punto. Ahí está el O sea, nosotros un poco marcamos un poco la diferencia porque queremos más claro el tema recursos. Pero estoy seguro que de todas maneras la legislatura se va a encargar de ¿La legislatura? En realidad sí, en algún momento Cuando el tema de la coparticipación es unos Claro. detalles que va a tener que tomar, que se va a tener que determinar por ley de alguna manera. Claro, la coparticipación. Eso es importante. Hay una de las cláusulas que establece la Constitución con respecto a la autonomía, es justamente la autonomía como la posibilidad de que los propios municipios puedan detentar sus funciones y sus competencias. Hay una cláusula específica que dice que esas competencias no pueden ser delegadas si no hay recursos al respecto. Por eso es que esas competencias, como decía Daniel, las va a regir una ley. Y centralmente hemos podido lograr también una cláusula que habla de coparticipación y una cláusula transitoria que dice cuál tiene que ser el plazo para poder tener esa ley de coparticipación, que eso no es menor. También decir el compromiso nuestro y entiendo de los bloques de poder después cumplir con esa cláusula transitoria, porque a nivel nacional, cuando hemos tenido Bueno, eso te iba a decir, que no, participación, después no hemos supongo tenido que el aprendizaje de lo nacional, los gobernadores, bueno, ustedes lo tienen en el recinto del gobernador actual,
sabe del tema famoso de la coparticipación, ¿no? Sí. Que quedó asentada en la reforma del 94 y de ahí nunca más se pudo mover. Espero que no sea tan trabada la que se dé acá en Santa Fe, ¿no? En realidad los cambios hay que enfrentarlos. O sea, creo que cuando las culturas de los pueblos van adoptando su propio funcionamiento, los cambios hay que acompañarlos. Y me parece que este es un proceso de cambio, estamos en una coyuntura de cambios en todo sentido, en sentidos culturales, sentidos políticos, y bueno, la convención y la reforma aprobada en la noche de ayer indudablemente es un cambio a futuro que habrá que acompañarlo, ¿no? Otro de los temas, no sé, porque Marcos llega con el minuto a minuto de la información, digo, el tema de la justicia, el otro gran bloque que me parece que todavía no había mucho acuerdo ahí, ¿no? Todavía no está cerrado, por la información que tengo, porque están reunidos también en este momento de cara. Es más, iba a estar acá presente Marcos Peirano. Claro, el doctor Peirano, que se excusó porque está en Santa Fe, y es más, íbamos a sacarlo por Zoom, no sé si entrará porque en este mismo momento están reunidos, cosa que es absolutamente lógico y que está bueno, porque hay que ir cerrando posturas, ¿no? Pero ¿dónde está la diferencia? No, a diferencia entiendo que hay varias y que la justicia, el Poder Judicial también está haciendo algunos planteos. Uno de los elementos centrales que nosotros desde el Bloque Unidos y desde el Partido Socialista en un inicio también empujamos, impulsamos, algo que yo creo que viene un poco, como decía Daniel, a traer algunos cambios, y eso es probable que algunos actores no los deje cómodos, que tiene que ver con la posibilidad de institucionalizar un ministerio público que contemple una especie de organismo extrapoder donde figure tanto el MPA, es decir, el organismo que se encarga de la acusación, como la defensa. Exactamente, los fiscales. Es decir, que ese poder que hoy en día, o ese organismo que hoy en día depende de la justicia, pueda tener un rol a modo de extrapoder. Eso toca algunos intereses, pero nosotros entendemos que es un cambio que es positivo en términos de la posibilidad de que un juez pueda ejercer su tarea de enjuiciar justamente, mientras que haya otro organismo que tenga la independencia para poder desarrollar lo que tiene que ver con la acusación, con la investigación, y otro organismo también que tenga su propia potestad para poder defender. Es decir, si todo eso depende de un mismo actor, bueno, el proceso puede ser quizás desprolijo, cuanto menos, y la propuesta nuestra tiene que ver con poder garantizar mayores herramientas, que además es un pedido que vienen potenciando y desarrollando tanto desde el MPA como desde la defensa hace bastante tiempo, y creemos que va a haber otra jerarquía. Una de las cosas que hemos vivido en los últimos tiempos con algunos temas candentes, ¿no? Donde algunos fiscales que investigaban al poder político, no le fue muy bien. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Es decir, ¿únicamente va a ser los legisladores, los que sean el contralor de los fiscales, o cómo se va a manejar eso? Sí, de todas maneras nosotros no queremos avecinar nada porque en este preciso momento está discutiendo la comisión y si tendríamos que adelantar un dictamen final, por ahí estaríamos faltándole el respeto a la comisión que está hablando en este momento en Santa Fe. ¿Y qué posición tienen? Nosotros puntualmente apuntamos a que haya independencia de poderes y que no el Ejecutivo esté lo más alejado del manejo de la justicia. Pero bueno... hay que esperar lo que se está cocinando ahora. Totalmente, sí. Yo tengo entendido que inclusive nuestro bloque Somos Vida y Libertad presentó un dictamen por minoría hace pocos minutos. Marcos creo que también, que la Libertad Avanza también, y seguramente mañana en el recinto discutiremos el dictamen de mayoría. Y de ahí saldrá la nueva justicia provincial, de todas maneras. Claro, sí he visto que, ya lo había adelantado el gobernador y creo que eso sí sería aceptado. Vamos a usar el potencial, la edad de 75 años para los ministros. No sé si la procuración va a seguir estando dependiendo del ministerio. Hay algunos temas así candentes e importantes, ¿no? A definir. Que sí, que están terminando de definir, porque en ese movimiento que yo explicaba recién con respecto al Ministerio Público, estaría ahí dentro también el tema del Procurador General.
El tema es justamente cómo se redistribuyen esas funciones. Y en esos pormenores, como decía Daniel, también están hoy avanzando en un tema que es complejo, que además por los tiempos de la propia convención, que son agitados y que son álgidos, hemos estado hasta el viernes discutiendo autonomía y han tenido en estos días, hasta el lunes discutiendo autonomía. El viernes estaba el funcionamiento del Estado con otros temas, entonces recién hoy estaban terminando de afinar cuáles iban a ser exactamente esas funciones, y en ese sentido vamos a tener una definición pronto. Terminó siendo más picante el tema de la justicia que lo que siempre fue picante, que fue la reelección, ¿no? La reelección del gobernador. Sí, perdón, y lo que vos preguntabas recién, lo de la edad de 75, sí, entendemos que va a haber un consenso 75. para avanzar, que es importante también para poder garantizar una renovación en todos los ámbitos, y eso es algo que también esta reforma nos va a dar. Porque como pensamos límites a la edad, por ejemplo, para el Poder Judicial, también ya hemos votado en torno al Poder Legislativo la disminución de las edades para poder acceder a cargos legislativos, para diputados o para senadores, lo que también implica una apuesta a una renovación política. Hemos votado también ficha limpia. ¿Y la edad? ¿A qué edad sería, Gino? De diputados pasaría de 22 a 21 y de senadores de 30 a 25, con lo cual amplía. Por ejemplo, yo que soy convencional constituyente con 27 años no podría ser senador el día de hoy. Claro. Hay una incoherencia ahí en la norma. Qué raro eso, porque cualquier ciudadano mayor de edad puede, dice la Constitución, puede elegir y ser elegido. Sí. Pero ahí se ve que nuestra Carta Magna estaba complicada. Después seguimos con temas puntuales, pero si tuvieran que definir hasta ahora, ¿no? ¿Qué característica tiene? O sea, si con el tiempo alguien dice, bueno, ¿y esta Constitución cómo es? ¿Ustedes qué le contarían? ¿Qué le dirían? Mira, logramos una Constitución que es... Yo creo que es una Constitución más actualizada, más moderna. Creo que es una Constitución que habilita temas que no estaban contemplados 60 años atrás. No porque en su momento los constituyentes no hayan tenido la capacidad, sino porque los tiempos han cambiado. De hecho, la Constitución actual, la que nos rige hasta la actualidad, es una Constitución muy sabia, en términos de que ha podido incluso sostenerse tras varios atentados institucionales. Han pasado golpes de Estado y la Constitución siguió funcionando aún en esa falta de actualización. Así que yo creo que es una Constitución que nos va a permitir tener una mayor apertura para con la ciudadanía, pero también una mayor actualización de los temas acorde al momento que vivimos y al futuro, por lo menos al futuro próximo. ¿En tu caso, Dani? No, o sea, es la gran diferencia entre lo que fuera el 62 y ahora es que tuvimos el honor y el orgullo de debatir los temas en democracia. No olvidemos que en el año 62, mientras se estaba debatiendo la nueva Constitución, estaban los tanques afuera esperando por el golpe de Estado. Y bueno, esto es lo que nos tocó hacer y para nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Creo que está en línea el doctor, ¿lo presentamos al doctor Marcos Peirano? Sí, es convencional constituyente por la Libertad Avanza, integra la Comisión de Labor Parlamentario y la Comisión Redactora, abogado, profesor de Derecho Procesal Civil en la UNR y la UCA, apoderado del partido La Libertad Avanza Santa Fe. Hola doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, María Herminia? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Perdón que no... Perfecto. ¿Me El perfecto bien? le digo a mi técnico, porque me mira, si yo lo escucho perfecto y usted también. Estábamos diciendo, y tal vez usted nos dé los últimos detalles de las reuniones que están llevando adelante, especialmente sobre el tema de la justicia. Acá estamos en la mesa con Machado y con Gino Sbegliati. Sbegliati, el apellido difícil. Hemos tenido un día muy agitado, María Herminia, por eso, perdón por la demora en conectarme. No, por favor. Estuvo la comisión redactora, que es la última comisión que toma los dictámenes y que se encarga un poco más que nada, de la parte de texto, ¿no? Para pasar ya al recinto a votar. Y nos encontramos con que el oficialismo, que tenía dictámenes de mayoría en el tema justicia ya consolidados, firmados y demás, empezó con cuartos intermedios, a reunirse y a tratar de alguna manera, reformular esos dictámenes.
No, hemos La perdido. gran crítica que se estaba haciendo era, ¿me escucha María Hermínia Sí, ahí? sí, Sí. sí, Sí, sí. sí. Ah, perfecto. La gran crítica que se estaba haciendo era la composición básicamente de un consejo asesor que se establece en la nueva constitución para asesorar al Poder Ejecutivo para el nombramiento de jueces, fiscales y defensores. Eh, También la conformación de un tribunal de enjuiciamiento, que será el tribunal que está destinado a sancionar las faltas de los fiscales, jueces y defensores. La verdad es que en el dictamen, en los despachos originales de la mayoría del oficialismo, de Unidos fundamentalmente, bueno, la verdad es que era muy preocupante porque la conformación tanto de este Consejo Asesor como del Tribunal de Enjuiciamiento no estaba equilibrada de ninguna manera. Es decir, la mayoría de sus miembros eran políticos, eran legisladores. Claro, yo estaba Eh, consultando justamente sobre y eso, porque es un tema clave, doctor, ¿no? sí, 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 muy clave y que incluso hay varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declararon inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura Nacional justamente por esto, por desequilibrios entre la parte política con la parte de técnica o de jueces con la parte académica. O sea, tiene que haber un equilibrio entre los que integran esos, Ujú. esos, Y, esos y organismos. finalmente, ¿hay un Y esbozo de acuerdo, doctor, sobre esto? mire, se ha mejorado, pero para mi gusto no lo suficiente, Ujú. no lo suficiente. De hecho, en vez de generarse un Consejo de la Magistratura absolutamente independiente, que era lo que nosotros proponíamos desde la Libertad Avanza, que sería lo deseable y lo que establece incluso la Constitución Nacional, se crea un Consejo Asesor dentro de la órbita del propio Poder Ejecutivo. Es decir, es algo que va en contra de la independencia específica, digamos, que tiene que tener todo el trámite de nombramiento de jueces. Así que bueno, este nuevo despacho de mayoría, por supuesto que vamos a tener que tratarlo en el recinto mañana, y yo ya vaticino que va a haber una gran y acalorada discusión en el seno ahí de la convención, del pleno. Por supuesto, nuestra posición va a ser absolutamente crítica y no vamos a acompañar ese despacho mayoritario, pero bueno, veremos con qué nos encontramos mañana en la sesión. Claro. Y bueno, lo bueno es poder debatirlo, poder hablar y gastar palabras y palabras Totalmente. hasta en lo posible acordar, y si no, como siempre ocurre en democracia, ¿no? Que así sea por un voto, y que en esto se da porque es por mayoría simple, bueno, se vota. Ahora, Claro, me el gustaría problema acá, María conocer, Arminia, dado... es que uno puede ganar por un voto, puede ganar por un voto en la convención, pero después eso está sujeto al control judicial. Entonces, a lo que se expone el oficialismo, para mi gusto, si avanza con este despacho mayoritario, es a que, lo cual sería un papelón realmente, a que la Corte Nacional, la Corte Suprema Nacional, declare inconstitucional la Constitución de Santa Fe. O sea, sería realmente algo que ha pasado, ¿eh? Ha pasado en otras provincias, ha pasado con respecto a, por ejemplo, la famosa cláusula de reelección indefinida de Isfrán, que fue declarada inconstitucional, estaba en la constitución de su provincia. Y la Corte Nacional dijo eso es inconstitucional. Así que bueno, veremos Pero qué, estamos qué- hablando de qué otra sucede. cosa. No está, son Sí, temas sí, por realmente supuesto, por fuertes, supuesto, y por supuesto. también, porque bueno, quien juzga a un fiscal no es menor, pero me parece que la reelección indefinida y esto no guardan. Me parece, No, tal doctor, cual, usted es tal cual, tal cual. el que sabe. Lo cito como precedente de control. Sí. Le quiero aprovecharlo y preguntarle, dado su expertise en el tema constitucional, más allá de su clara Sí. mirada política, eh, hasta ahora, ¿qué constitución estamos teniendo? Bueno, yo voy a ser un poco descarnado. Espero no romper el clima que escuchaba recién, hacía menos. Nosotros, desde mi espacio político, estamos un poco acostumbrados siempre a romper un poco los climas amenos.
Yo creo que la constitución de Puyaro, yo la definiría como la constitución de Puyaro. Tenía el oficialismo la posibilidad de hacer una constitución pensando en el largo plazo, en 100 años más, en cláusulas modernas que apunten al futuro y no tanto al pasado, no tanto al día de hoy o a mañana, sino a 100 años más. Y me parece que todo lo que se viene sancionando por mayoría en general es más para mañana que para dentro de 100 años, se queda corto, se queda ahí. eh, Digo, ¿cuál sería? Denos un ejemplo. ¿Qué debiera haber tratado pensando en esos 100 años que dice se ha perdido la oportunidad? Y la primera oportunidad, yo si hubiera sido el propio gobernador, me hubiera mantenido al margen absoluto de la discusión de la reelección. Me parece que eso hasta el punto de vista ético hubiera sido algo, y es lo que hicieron los anteriores gobernadores, por ejemplo, socialistas, el propio Lifshitz, se mantuvo al margen, se excluyó, Obeid hizo lo mismo. Es decir, uno porque los acontecimientos lo van tapando, pero que un gobernador no solamente eh, participe de la decisión de llamar a una reforma constitucional, sino que sea el mismo convencional, donde está discutiendo y votando una cláusula que le es aplicable en forma personal, a mí me hace ruido. Yo creo que eso más que para el bronce es para mañana, es para consolidar el proyecto político propio. Y le pongo un ejemplo mucho menor, muy simple. Hablaban recién de la edad para ser legislador. La verdad es que no sé cuál es el criterio para que un legislador, para ser diputado, tenga que tener 21 años o más para ser senador. La mayoría de edad en nuestro país es 18 años. Y de hecho, tenemos un fallo vigente del Tribunal Electoral en Santa Fe que permite votar a los A los 16. jóvenes, sí, claro. Entonces, ¿por qué privar a un joven de 18 años de ser legislador, Ujú, diputado o senador, en el caso que referenciaba recién Gino? ujú, No sé cuál es el criterio, no sé por qué. ujú, No está explicitado, no fue explicitado en las discusiones. Si yo hubiera sido el ujú. impulsor de una iniciativa como esa, por eso digo, siempre queda medio camino. Yo hubiera establecido Claro. 18 años para todo. Ujú. Sí, eso, acuerdo. Gino, ¿algo que quieras contestarme, decirle Sí, por al supuesto, doctor? gracias. Sí. No llegué a escuchar porque en el estudio no se escuchaba lo que decía Marcos con respecto al tema de la cuestión judicial y además estamos acá desde temprano, Sí, así que no sabemos cuáles han sido las discusiones y los pormenores, pero sí justo decir, se interrumpió el audio del estudio, no el audio que sentíamos claro, nosotros. el audio de los estudios no llegué a escuchar, pero sí decir una diferencia central que nosotros tenemos del Bloque Unidos. Yo soy socialista, y agradezco a Marcos por reivindicar a la figura de Miguel Lifshitz en el proceso de discusión de la ¿Cómo reforma en su no? momento, ¿Cómo no? porque hasta ¿Cómo ayer no? había sido la reforma, no era la reforma de Puyaro, sino que era la reforma comunista y del socialismo, y tuvimos una larga sesión de 3 horas de La Libertad Avanza discutiendo por qué esta era una reforma socialista. Sí decir que la postura de La Libertad Avanza ha sido de no acompañar absolutamente ningún dictamen. No acompañar un dictamen que le parece que está errado, ni siquiera se acompañaron aquellos dictámenes donde entendíamos que podíamos estar todos y todas de acuerdo con cuestiones básicas. Yo no creo que sea la reelección del gobernador Puyaro el único fin por el cual se ha hecho esta reforma constitucional. Por supuesto que es un elemento importantísimo, y si estamos limitando los mandatos de los demás cargos políticos hasta una única reelección, es decir, hasta 2 mandatos, ¿por qué no un gobernador puede tener la posibilidad de ser reelecto justamente por su segundo mandato? Pero más allá de todo eso, nosotros venimos votando una política pública, una política legislativa, una política judicial o un cambio en toda esa política que nos construye un marco para los años que vienen. El viernes vamos a tener una discusión de derecho y garantía donde, por ejemplo, se ponen sobre la mesa el derecho al agua, el derecho al ambiente, los derechos digitales, cuestiones que implican una actualización de nuestro sistema de derechos y garantías. Hemos discutido también en distintos dictámenes cómo actualizar el derecho a la salud y a la educación y al rol del Estado al respecto, y hemos modificado con nuestros dictámenes y lo vamos a estar votando. Pero también el viernes de la semana pasada garantizamos la intransferibilidad de la caja de los jubilados en nuestra provincia. Quedó acá, ¿no? Mire si no es importante, la caja quedó en la provincia, eso es un acto de soberanía provincial. Veníamos hablando de la autonomía, las ciudades van a poder ser
autónomas. Empezamos a pensar en una política de ordenamiento territorial para que el territorio deje de encontrar marginados y excluidos en la forma de cómo se despliega en toda la provincia a lo largo y a lo ancho. Preservando la cuestión ecológica, preservando la sustentabilidad, habilitamos mecanismos de participación, la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria de mandato, el referendo, las audiencias públicas, las institucionalizamos en nuestra Constitución para que la gente no solo crea en la política a la hora de ir a votar cada 2 o 4 años, sino que tenga otros mecanismos para participar en sus asuntos comunes. Y también colocamos una limitación fuerte al poder, por ejemplo, con la ficha limpia, por ejemplo, eliminando los fueros y esos poderes y privilegios que tenían los legisladores. Mire si no es una reforma para la gente y para los años que vienen y acorde a lo que necesita la ciudadanía. Y me quedan por fuera un montón de temas, porque eran más de 40 artículos con más de 15 incorporaciones, con lo cual yo no acuerdo en lo absoluto en todo lo que ha dicho el convencional, a quien respeto mucho porque sé que sabe muchísimo, pero estamos en dos veredas totalmente distintas y creo que ese relato también va a hacer que la gente entienda que la convención es positiva o que la convención es una pérdida de tiempo, con lo cual por supuesto yo no coincido. Daniel, ¿algo que decir? No, prácticamente coincido con Marcos. O sea, en nuestro bloque más o menos votó parecido a lo que está planteando Marcos, que entre otras cosas lo felicito por el cuadro ahí que tiene. Me encanta el cuadro que tiene Marco ahí. Pero votamos muy parecido a la Libertad Avanza, cosa que no tenemos nada que ver con la Libertad Avanza. Marcamos nuestra diferencia con el proyecto de la Caja de Jubilaciones, por ejemplo, Amalia Granata como jefa del bloque lo expuso. No quiero adelantarme a lo que pueda encontrar mañana con el tema justicia, porque ya te digo, sería una falta de respeto a ellos que seguramente han estado trabajando muchísimo en el día de hoy, pero bueno, a ver, así son las reglas de juego. O sea, hubieron 69 convencionales, los cuales Ahora, yo lo que observé es que la mayoría de los artículos fueron votados por amplia mayoría. Por una... Eso, digo, no deja de ser inclusive la reelección del gobernador, que siempre es la parte más mezquina. Haya estado allí sentado Lichi, Perotti, Obey, Reutemann, no sé si al final lo encaró o no me acuerdo, claro. Pero digamos, todos es como que fueron por la reforma y no pudieron. Pero digo, me parece que hubieron votos más allá del núcleo duro, como suele llamarse, ¿no? Sí. Esto, la verdad que no está mal. Se lo puedo contestar, María Herminia. Sí, claro. Esas amplias mayorías yo creo que no son tales. Es básicamente el bloque Unidos, los 3 convencionales del sector de la lamentablemente fallecida locomotora Oliveras, y básicamente, en general, a veces acompañan el resto del bloque, a veces no, los senadores peronistas, que bueno, seguramente acompañan al gobernador, yo creo que por un instinto de supervivencia. Se sabe que había nosotros entendemos que una fuerte demanda de la población de cambiar el sistema legislativo en Santa Fe, que fue una de nuestras propuestas en campaña, que era eliminar el Senado. Y expresamente pero eso usted bien lo sabe como constitucionalista que no estaba. Yo cuando lo escuchaba al convencional, al querido colega, a Juan Pedro, decir, vamos por la que nunca me sale, y yo le decía, pero no está en discusión porque no la votaron. Era difícil eso. Bueno, por eso, pero excluir ese artículo de la ley de reforma, uno lo ve en la votación, creo que hizo que luego sistemáticamente todos los senadores peronistas votaran a favor de las iniciativas del oficialismo, lo cual es curioso, porque supuestamente son de la oposición, pero en general, no en general, siempre, vamos a decir así, no ha habido ni una excepción. Entonces, si usted suma los senadores peronistas, que a veces se pliegan también el resto del bloque, más para Santa Fe, a veces no, ahí debo decir que a veces acompaña, a veces no. Los senadores peronistas, más el bloque entero de Unidos, que vota siempre juntos, ahí no ha habido disidencias en general. Y
esos pequeños espacios, como puede ser el espacio de Locomotora Oliveras, terminan constituyendo un número de 50, más o menos, convencionales, que si uno lo toma, digamos, así a vuelo de pájaro, dice, bueno, es una amplia mayoría. No, en definitiva, es eso, es lo que le acabo de decir. El resto de los bloques, en general, algunos acompañan a veces, algunos no. En el caso nuestro, prácticamente no hemos acompañado en nada, porque reitero, y tenía para contestarle, por supuesto, a Gino cada uno de los puntos, siempre está esto de que se queda a mitad de camino todo. Ayer la gran crítica a la autonomía era, incluso entiendo, hasta miembros del propio bloque de Unidos y algún convencional peronista también. Esta autonomía es una autonomía a medias, se quedó a mitad de camino, se reserva un montón de facultades de la provincia que debió haberle dado a los municipios. Bueno, todo es así, digamos, son artículos que en general se incorporan a la Constitución y que está muy bien que se incorporen, pero se pierde la oportunidad, y lo hemos marcado en cada caso, de hacer un verdadero cambio profundo pensando para dentro de 100 años, que esto dure 100 años, en cada uno de los temas. En cada uno de los temas. Iniciativa popular, recién se mencionaba, revocatoria de mandato, se impone que uno tenga que lograr el 50% del padrón electoral para una iniciativa popular. Hoy vota el 50% del padrón electoral. Imagínense, Perdón, María Herminia, Gino que eso pidió la es palabra. como decir nada. Es como decir nada. No, pero no es real, pero informemos a la gente bien, porque no hay que tener el 50% del padrón para una iniciativa popular. O sea, lo que estamos estableciendo con la iniciativa popular es que la población, a través de sus instituciones o el ciudadano de a pie, pueda hacer una presentación de un proyecto de iniciativa justamente legislativa a los fines de que la legislatura tenga la obligación de poder tratar ese proyecto en un periodo determinado, en el marco de un plazo de 2 periodos determinados. Eso es lo que establecemos nosotros, no que el 50% del padrón tiene que acompañarlo, ni mucho menos. Pero quiero decir también, discúlpame, estamos hablando de 50, 55 convencionales que suelen acompañar la mayoría de los dictámenes. De 69, entre 50 y 55 convencionales. Es decir, es faltar también a la verdad cuando se dice que son unos pocos senadores con unos pocos convencionales los que se ponen de acuerdo para llevarse puesta a la provincia. Porque en definitiva, esos 50, 55 de esos 69, que es un porcentaje amplísimo, fueron votados por la gente. La gente fue a votar y votó a nosotros los representantes. Entonces, acordamos en un montón de puntos donde nuestros representantes, porque si no la reforma la tenemos que haber hecho vía consulta popular y que la gente en el 1 a 1 pueda definir qué es lo que quiere, porque si no cada uno viene diciendo lo que escucha en la calle, de su opinión, y la gente no quiere esto, pero sus representantes sí. Y una última cuestión. Es la primera vez que escucho que nos quedamos a medias con las reformas, porque hasta ayer, que tuvimos una sesión que duró hasta la madrugada, la reforma era una reforma soviética, comunista, con una profundidad de los cambios que parecía que nos íbamos a llevar puesta a la provincia por 100 años más, porque era la reforma socialista. Y no me dejes mentir, Daniel, que así se nos ha acusado en el recinto. Yo he hablado y nos han acusado de comunista y soviético. Si eso es quedar a medias, yo creo que no es ni una reforma media ni una reforma soviética para nada. Y le digo a la gente, estamos en una reforma que es profundamente racional y que es vanguardia para su tiempo, pero que no es ni comunista ni soviética, ni que queda a medio camino. Pero no han acompañado un solo dictamen. No es que no acompañaron alguno, han acompañado un solo dictamen. Me encantaría seguir, pero se nos termina el programa. Bueno, fue fantástico, porque esto es un 1% de lo que se vive en las comisiones, de lo que se vive en el recinto. Bueno, de esto se trata. Se pueden decir, siempre digo, Marcos, y en este caso por nuestro presidente, que ahora, por suerte, no utiliza los agravios, al menos verbales, pero siempre digo, nuestro castellano es tan fantástico que uno puede llegar a decir las cosas más duras, pero con la palabra y sin salirnos de las formas, que creo que hasta ahora, más o menos, salvo, creo que Migli algo le pasó ayer, hubo allí una situación con el presidente, pero no pasó mayores. Bueno, te quiero decir que yo tuve que exponer el dictamen por minoría con Marco como presidente, así que te imaginas. Bueno, no, hasta ese lujo te damos.
tocó unos minutos presidir. Yo Sí, sí, sí. les quiero agradecer a los tres y, a ver, esta vieja periodista ama la política. Sé que es la única, la buena política, es la única que transforma las sociedades, que tendremos más trabajo, menos desocupación y, por supuesto, menos hambre y pobreza. Y permítanme decir, ustedes son ya experimentados, pero qué orgullo, más allá de su posicionamiento ideológico, qué orgullo que haya jóvenes como Gino que con esa demencia defiendan sus posicionamientos. Sé que en La Libertad Avanza también hay una joven convencional, Sí, ¿no, Candela. Marcos? ¿Quién? Candela. Como la Candela. convencional más joven de la convención. Sí. Sí, le tocó Bueno, ser la vamos a secretaria invitar de también un Energía día por para que venga con su vehemencia No, libertadora. no, Muchas gracias a los tres, por haber Gracias. estado. Gracias a todos. Nosotros, ¿a dónde vamos? Vamos a la tanda Bueno. rápidamente. Sí. Veterinaria Doctores Grande y Romea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, en Ovidio Lago 2190. Su WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y relojería España, desde 1981, en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario, en redes, Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas, el tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango, tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán ya trabajando en un nuevo material. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. Altea Charcutería, María. Sí, decime rápidamente porque tengo un hambrecito, la política me pone nerviosa. Calidad, buen servicio, la recomendación justa. Picadas, vinoteca, panadería y productos de almacén. En Río de Janeiro 470. Los pedidos 341-648-9938. Instagram Altea Charcutería. ¿Ahora dónde me voy? ¿A la- cargar nafta? a la No. tanda grabada. A la tanda. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Atilra,
es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Lindo lugar elegiste. Pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula, punta volcán, punta mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeón a mundial.10? Me tatué tu nombre. ¡Es hermoso! Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? Es mi papá. ¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Rosario es sede de los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, CADAR, del 9 al 14 de septiembre en el Parque Independencia, con más de 3.500 deportistas del país, disciplinas olímpicas y paralímpicas, más de 20 escenarios deportivos y un fan fest sobre Boulevard Oroño para disfrutar en familia. Te esperamos en el evento multideportivo más grande del país. Municipalidad de Rosario. Bueno, rapidito nos vamos a Santa Fe. Ahí está nuestro querido amigo y compañero, colega de LT10 y del Litoral, periodista distinguido de la Municipalidad de Rosario. Mirá qué pavada de amigos tenemos. Mario Cáfaro. Hola Marito, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, le cuento a nuestra teleaudiencia que ha seguido pormenorizadamente, está siguiendo pormenorizadamente esta reforma constitucional. Hasta aquí, ¿qué síntesis nos haces, Mario? Hasta aquí es una reforma que tiene mucho más consenso que el que muchos denunciaban, con búsqueda de acuerdos entre Unidos y los distintos bloques del justicialismo, y con la oposición permanente de La Libertad Avanza, que cuestiona cada uno de los aspectos, y a esto se suma el bloque de Granata, es decir, que la mayoría de las votaciones son 50-16. Esto habla es que hay un arco reformista con un arco que no le interesa la reforma o que le interesa oponerse a la reforma, y un sector de ellos que además está esperando que la justicia invalide todo el proceso, que es la presentación de La Libertad Avanza, que cuestiona la ley que dictó la necesidad de la reforma y por lo tanto entiende que que es un acto ilegítimo. No obstante, sus convencionales están participando, no solo participando de la convención, sino que participaron del acto electoral, participan de la convención y en algún momento hasta votaron algún proyecto con el oficialismo. Y sé que, bueno, un pedacito de esto que vos estás describiendo lo vivimos hoy en el programa, porque hubo un cruce verbal, por supuesto, entre el doctor Peirano y Gino Svegliati, el apellido raro, muy sólido, entre paréntesis, te digo la verdad. El chico del socialismo, socialismo. Bueno, estuvo también Machado de La Libertad Avanza, eran 2 contra 1, me dio la sensación. Sí. Pero ¿qué pensás que va a ocurrir con el tema más álgido hasta este momento, que tiene que ver con la justicia, ¿no? Claro, porque vamos a situarnos. Sí. Ya se votó la nueva estructura de lo que va a ser el Poder Legislativo, la del Poder Ejecutivo, y este miércoles el plenario se va a abocar al Poder Judicial. La redactora de la tarde, que empezó en la mañana del miércoles, el martes, y que terminó sobre la media tardecita, yo te diría que logró algunos que otros consensos, y yo no sé si en los 6 temas en que se va a dividir el tratamiento del Poder Judicial no va a haber un acuerdo en varios. Los ítems, se va a votar primero todo lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, después con el Procurador General de la Corte, que va a ser una figura que va a ir desapareciendo con el correr del tiempo, la Defensoría del Pueblo,
el Ministerio Público, que va a abarcar tanto al MPA como a la defensa, el organismo de selección y el organismo de juzgamiento, donde me parece que hay tendidos algunos hilos, fundamentalmente en el organismo de juzgamiento, donde incorporaron a la Corte, que me parece que los va a hacer votar a todos juntos, o por lo menos a este arco que yo lo defino como más reformista, y finalmente unas cláusulas transitorias. Sé que va a haber diferencias, pero vamos a ver a la hora de votar, porque yo digo esto, permanentemente hay tironeos, los vimos en todos los plenarios, los vimos en las comisiones, los vimos en los proyectos, pero después a la hora de votar, el oficialismo ha tenido como aliado en muchas ocasiones al justicialismo. Y esto habla a las claras de que es una reforma que no sale por 36 votos o por la mitad de los votos, que sale con algunos votos más. Digo, para fortalecerla hacia futuro. ¿No? Marcos. Sí, lo que salió también hace poquito, lo que yo hablaba al principio, el tema de la autonomía, ¿no? Que eso sí. También, incluso Peirano, ya pero volviendo al tema de la justicia, habló del tema relacionado con el Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí, Que él no dijo estaba que, muy de acuerdo con que como salió el tema del Consejo de la Magistratura, hizo una comparación con Gildo y Fram, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podía invalidar lo actuado sobre el caso que marca Marcos, claro, el Consejo de la Magistratura. Porque la propuesta del oficialismo es un órgano asesor, no un Consejo de la Magistratura, para la selección, en cada caso que lo considere conveniente y en cada caso que necesite pliegos. Y por otra parte, un consejo de juzgamiento, que yo lo que te decía, que sumaron a la Corte. En la Casa Gris hay espanto con lo del Consejo de la Magistratura. Vos fíjate, y hay 3 ejemplos que mañana van a dar, ¿no? Que 2 que tienen que ver con Rosario y uno que tiene que ver con este intento de censura de este juez. A ver, el Consejo de la Magistratura, el caso Bailá, que lo tuvo congelado 12 años. Sí. Hay una denuncia del entonces diputado santafesino Jorge Álvarez que lo cajoneó. El otro juez federal que escondió los antecedentes, el Consejo de la Magistratura, se olvidó de buscar los antecedentes de un juez. Que está acá en Rosario. Y está en Rosario. Y ahora en este caso de este juez que le dio esta especie de amparo o de censura previa al gobierno, tiene 7 denuncias de acoso sexual. Sí. Ahora, ¿de esto estamos hablando? ¿Cuál es la experiencia del Consejo de la Magistratura a nivel nacional con las idas y venidas que tuvo con las leyes? ¿Es el mejor ejemplo? Claro. Lo pregunto, ¿eh? Claro, sí, yo tampoco tengo definición cerrada, porque a veces uno tiende a pensar que lo importante es la institución y si la institución no anda, hacerla andar. Pero bueno, no soy una experta en esto, ¿no? Simplemente. No, yo tampoco, pero te estoy planteando 3 casos que no son todos la misma integración del Consejo. Así es. Mario, ¿y crees que qué perfil tendrá esta nueva Carta Magna con estas 44 reformas que se le hicieron? A ver, un poco más moderna. Yo no creo que la autonomía pase más allá de Rosario. Creo que la ciudad que está reclamando la autonomía es Rosario. Por lo menos de darse una carta orgánica propia, de discutirla, de convocar una convención constituyente a pedido del Consejo Municipal o a pedido del Intendente. En el resto no creo que en lo inmediato haya mucho apuro, ni en la capital de la provincia se ha visto al Intendente que alguna vez lo apoyó a Happy en el reclamo, pero no está instalado el tema. Creo que el tema autonomía, más allá de que está en el año 21, en la Constitución de 1921 se la colocó, esa Constitución no se la hizo efectiva hasta el año 30 y pico, y tuvo corta vigencia, y la Constitución Nacional garantiza la autonomía. Yo apostaría más a la integración o a la regionalización del municipio y comuna para trabajar juntos en materia de transporte, en materia de servicios, como residuos, como obra pública. Yo apostaría más a esto, a salud, que a la autonomía como estructura jurídica, salvo para Rosario, que me parece que ahí se va a dar un debate interesante. Porque el otro gran tema, acá lo planteaba Machado eso, es que después tendrá que ver la legislatura con el presupuesto la coparticipación, que no es menor. Bueno,
ahí es un tema que es una cláusula transitoria. Hay dos cláusulas transitorias que se votaron el lunes. Una que en un año la legislatura tiene que actualizar la ley de municipios, que es del año 1939. La ley vigente sobre municipios es de 1939. Y la otra es que en 2 años tiene que dictar una ley de coparticipación sin desmedro para los municipios. Es decir, que el piso actual, lo que se le coparticipa a los municipios, es el piso, no el techo. Claro. Entonces ahí va a tener que ceder algo el Poder Ejecutivo. Marito, como Hubo siempre. algunos intentos. ¿Cómo, perdón? Hubo algunos intentos. Sí. Hubo algunos intentos, fundamentalmente de la bancada de Más para Santa Fe, a través de Corsolini, el intendente Pérez, de que haya un piso establecido de coparticipación, algo que no existe tampoco en la Constitución Nacional y que Unidos se negó terminantemente a tratarlo, ¿no? Nos estamos yendo, se nos terminó el programa. Gracias por tu tiempo. Un beso grandote y, bueno, por supuesto, es un placer escucharte y tenerte con nosotros y verte en esta ocasión. Espero que técnicamente hayas... yo no soy Perfecto. muy... Mira, hasta lindo te veo. Hace años que nos conocemos con Mario, me permito ese chiste. Gracias, nos estamos yendo. Nos estamos yendo, Marcos. Así nos dirigió Leo González con la asesoría allí técnica de Azul y también, por supuesto, la participación en la producción y coordinación de Liliana Dalbó. Bueno, hemos visto parte de cómo se cocina todo esto que se llama Reforma Constitucional de la provincia de Santa Fe. Hasta la próxima semana. Gracias.